Mirar desde la comunicación. Desde la comunicación. Buenas noches, mi grupo está conformado por Laura Marrugo, Carol Viñas, Laura Cruz, Julián Villar y mi persona, Rosa Romero. Nosotras les vamos a hablar de un texto de Washington Urango llamado Mirar la comunicación desde una manera de analizar las prácticas sociales. Bueno, la comunicación es constructivista de la sociedad y por lo tanto el análisis de prácticas sociales demanda en el marco de la complejidad en una mirada desde la comunicación. Las prácticas sociales son manifestaciones desde la interacción histórica de los individuos, gramáticas discursivas y estrategias comunicativas. Estos son enunciaciones que surgen desde las experiencias de vida de hombres y mujeres convertidos en sujetos sociales. Estos sujetos sociales son artífices de tales procesos históricos culturales. Están atravesadas siempre por luchas de poder en función de las cuales se ponen en juego estrategias y dispositivos de comunicación. También hay una frase que dice, pensar en comunicación es también necesariamente pensar en lo político. En conclusión, estas son experiencias de la comunicación y manifestación de lo político. Bueno, como último están las prácticas comunicativas, que estas responden a la esencia misma del ser humano como sujeto libre, de condición humana compleja y esencialmente social. Esto se recrea por los hábitos de la cultura, por el desarrollo de técnicas y tecnologías de comunicación. La comunicación como proceso de producción social. La comunicación es un proceso social de producción, intercambio y negociación de formas simbólicas, fase constitutiva del ser práctico del hombre y del conocimiento del cual de allí se deriva. Es decir, que estamos hablando de la comunicación como interacción social. Mediante esta comunicación se construye una trama de sentidos que involucran a todos los actores, ya sean sujetos individuales y sujetos colectivos. En todo esto en un proceso de construcción también colectivo, obviamente, que va generando claves de lecturas comunes y sentidos que configuran modos de entender y de entenderse. Lastimosamente para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad atravesada por la comunicación y la sociedad se constituye hoy mediante una trama de sentidos producidos, intercambiados y negociados por sujetos individuales y colectivos como lo dije anteriormente. En otras palabras, la comunicación es constitutiva de la sociedad y por tanto el análisis de las prácticas demanda en el marco de la complejidad una mirada desde la comunicación. Ahora sí. Así entendido, la vida cotidiana es fuente de producción de sentidos, es lugar de comunicación. De esta manera podemos decir que desde el nacimiento mismo estamos insertos y desde entonces somos sujetos, es decir, que hacemos parte de esto y actores de la trama de sentidos que implica la gran comunicación. La sociedad nos habla a través de múltiples discursos y nos va dirigiendo y exigiendo que aprendamos a expresarnos a determinada manera y a referirnos a ciertos temas por encima de otros. Ahora la gran pregunta es si podemos o no entonces leer prácticas sociales desde la comunicación. A ver, podemos hacerlo en tanto y en cuanto asumamos una tarea que implica claramente una investigación, es decir, una producción de conocimiento asistemático. De allí también pensar en los procesos comunicacionales desde una perspectiva de cambio, que es lo que al final del día estamos buscando. ¿Qué exige esto? Una inserción en marcos históricos, culturales y obviamente políticos donde exista una percepción respecto de la idea del cambio. Esto no implica una única concepción respecto del cambio ni la adhesión a la misma idea de todos los participantes. Supone que si asumir que lo comunicacional no es autónomo de esa lucha política por el cambio y que todos los actores son perspectivas del progreso, pues tanto en lo político-cultural como en lo comunicacional estrictamente hablando. Por este motivo, la comunicación para el cambio social
tiene que partir desde la reconstrucción de la memoria, de lo que sucedió, pero también de la rutina, de los discursos que hablan sobre las experiencias acumuladas, etc. Porque todo esto resulta fundamental para entender el sentido del cambio y del por qué una sociedad sin memoria es un pueblo sin futuro. Comunicación, cultura y cambio social. Al hablar de la comunicación debemos tener en cuenta que el sujeto se compone individual y colectivamente, es decir, para hablar o analizar a un sujeto en particular debemos tener en cuenta la influencia que éste tiene en el medio y la influencia que el medio social tiene en él, asimismo en un grupo determinado. Para esto debemos analizar y ver los antecedentes culturales de dicho grupo, para entender su comportamiento y ciertos patrones en dicha cultura. Para llegar a un cambio social debemos entender la problemática de dicha cultura y por lo que ha pasado las generaciones anteriores, es decir, como nos dice en el documento, a forma de ejemplificación, un grupo de jóvenes entre los 18 y los 25 años que no rinden en un trabajo el tiempo estipulado, no quiere decir que el problema es de esa generación, sino que esta problemática les antecede, es decir, el ejemplo que dieron fue de una opresión al trabajador, de una explotación al trabajador. Por eso, dicha generación está en contra de seguir ese patrón, lo cual genera un cambio social. Entonces, debemos entender los patrones sociales en dicha cultura para entender el comportamiento actual de esta generación. Citando a Daniel Prieto Castillo, el cual nos dice: un proceso de comunicación no puede ser entendido sin los conceptos de formación social y de marco de referencia. Todos sus elementos están insertos en ello. Sin el contexto es imposible el texto, aun cuando éste tenga algún grado de especificidad. Lo que no quiere decir con esto es que debemos entender y comprender el contexto y antecedentes sociales en los que se encuentran inmersos dicho grupo, para así comprender la problemática actual. Para poder llegar a la resolución de dicha problemática debemos entender la afección o influencia que tiene dicha problemática de manera individual y social, para así, teniendo en cuenta los antecedentes de las generaciones anteriores, poder llegar a una solución o al proceso de cambio. Bueno, otro punto que toma la lectura es las percepciones, concepciones y evaluaciones en el proceso de planificación desde la comunicación. Bueno, esto como primer objetivo de planificadores de procesos comunicacionales es conocer a los individuos en el marco de las relaciones de uno con los otros y comprender los significados que se construyen en la interacción en situaciones concretas. Bueno, en este tema también se formula un interrogante que dice: ¿de qué forma accedemos a los significados que los sujetos construyen en su vida cotidiana y en sus relaciones con otros sujetos? Y bueno, esto es a través de la formulación que estos sujetos hacen en su mundo y las acciones que llevan adelante en situaciones concretas. Hay que tomar en cuenta tres aspectos: concepción, evaluación y percepción. Primero encontramos las concepciones, que se dice que es la manera de entender algo, de juzgarlo, y también resulta una mezcla de conceptos y estereotipos. Segundo están las evaluaciones, que se dice que es atributo que se le da a un objeto, ser o situación, y estas se evalúan de manera positiva y negativamente. Por último están las percepciones, es un problema cultural y no es una simple captación del entorno, porque percibimos a partir de nuestro juicio. Comunicación y vida cotidiana. El ser humano se define por su condición de sociabilidad, y si es sociable, lo es todo. Puede comunicarse, es decir, intercambiar de una parte sus pensamientos y emociones y de otras sus creencias y experiencias. A esto se deben los mejores logros humanos. Al comunicarse con pensamientos y emociones, las personas viven y se expresan, y cuando el objeto de comunicación son sus creencias y experiencias, tanto los individuos o grupos progresan y se enriquecen culturalmente. La vida cotidiana es el lugar de las interacciones, el sujeto en su historia, en su contexto, en un tiempo y en permanente relación. Al mismo tiempo, las experiencias que se viven en los grupos constituyen la matriz social del individuo, donde se construye el repertorio de significados que condicionan las formas
y los modos de enfrentarse a situaciones diferentes de las habituales. Comunicación en la trama social. Se debe analizar las formaciones sociales en función de la capacidad de un grupo social de ejercer la dirección intelectual y moral sobre la sociedad, su capacidad de construir en torno a su proyecto un nuevo sistema de alianzas sociales y un nuevo bloque histórico. Es decir, se debe analizar la capacidad que tiene un grupo social para regirse a sí mismo y cómo éste puede influir en el resto, para así comprender la buena comunicación y la buena formación o bases sociales que tiene dicho grupo. Cuando hablamos de transdisciplina, hablamos de que los comunicadores tienen una contribución para hacer en ese camino, pero necesitan aportes conceptuales y metodológicos de diversas disciplinas, porque no es posible comprender las prácticas sociales sin incorporar el análisis de una mirada desde la comunicación. Pero al mismo tiempo, la mirada desde la comunicación resulta totalmente insuficiente para desentrañar por sí sola la complejidad de esas mismas prácticas. Solo comprensible desde la posibilidad que habilita la transdisciplina. Analicemos un caso, por ejemplo, en que se puedan apreciar las implicancias que estas cuestiones tienen en el desarrollo de una mirada de la comunicación en una práctica social. Supongamos que una organización que trabaja en la prevención de enfermedades cardiovasculares a partir de la atención de 3 aspectos: hábitos alimenticios, actividad física y tabaquismo. Se propone planificar sus intervenciones futuras y encomiendan esa labor a un comunicador social. ¿Cuáles son las posibles vías de entrada? Una primera tarea podría consistir en intentar una caracterización de la organización en tanto productora de sentido, pero para ello podrá estudiar las concepciones que la entidad sostiene respecto a las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo que estudia respecto de la importancia social de la prevención y la relación con las políticas públicas en la materia y la relevancia que asignan a otros actores que trabajan en el mismo tema en el espacio público. Podrá también evaluar la correlación entre las concepciones y las que se plasman en las intervenciones impulsadas en los productos comunicacionales generados a partir de generadas por ellas. Por ejemplo, los boletines informativos, follería, videos, actividades en las que se demanden una participación activa de los destinarios, como charlas, debates, grupos de discusión, etc. Asimismo, el comunicador podrá preguntarse por los sujetos que desde las políticas públicas y desde su propia organización son postuladas como beneficiarios de su acción. Es posible analizar sus percepciones respecto de la salud de la enfermedad, del riesgo personal, verse afectado por una enfermedad cardiovascular. Podrían aparecer allí una serie de estereotipos muy arraigados socialmente, por ejemplo, que para cuidarse la salud antes es necesario estar enfermo. Sin duda, podríamos continuar enumerando otros aspectos de la situación susceptibles de ser analizados desde una perspectiva comunicacional. La pregunta que cabe entonces es: ¿puede el comunicador por sí solo desentrañar la compleja trama de la realidad? Hay sobrados ejemplos para responder negativamente a este interrogante. Entonces es ahí cuando hablamos que la transdisciplina en la comunicación es severamente importante. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición y ya saben, la comunicación en el mundo es tan vital como el agua. Chao, chao.